Mi querida amiga, mi querido amigo, bienvenidos al Colegio de Criptomonedas. Estamos en el módulo introductorio. Este es un nuevo módulo que creé como respuesta a la solicitud de algunas alumnas y algunos alumnos del colegio que me escribieron para preguntar lo siguiente. William, quiero analizar los materiales del colegio con todo el debido detenimiento a lo largo de unas semanas o algunos meses. Sé que tengo un año para hacerlo. Sin embargo, quisiera tener la síntesis del colegio, los puntos más importantes, los puntos que tú me comunicarías y me explicarías si solo tuviéramos un par de horas juntos. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales que yo necesito saber antes de dar un paso en el mercado de criptomonedas? Para que ese paso, ese primer paso que dé en el mercado de criptomonedas no sea un paso en falso. Entonces, a raíz de esa solicitud he creado este módulo introductorio en donde vamos a tener una visión panorámica de todo el colegio, de todos los principales temas que abordo en el colegio, con un énfasis también en la parte práctica, en los puntos fundamentales que tienes que llevar en cuenta al hacer tu primera compra de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Entonces, en este módulo introductorio del colegio, vas a tener la visión panorámica del colegio. Después de tener esta visión panorámica, vas a poder llevar a cabo una evaluación, que es un examen sencillo de respuestas múltiples para asegurarte y cerciorarte de que hayas aprendido los conceptos fundamentales. El primer concepto, entonces, que yo te explicaría si estuviéramos en un vuelo de 2 o 3 horas en algún trayecto de avión y me dijeras, William, explícame lo fundamental en lo que tenemos, en el tiempo que tenemos en este vuelo. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este módulo introductorio. El primer concepto es, ¿por qué invertir en criptomonedas? ¿Por qué deberían importarte las criptomonedas? ¿Por qué las criptomonedas pudieran ser una excelente inversión? Para que entiendas la oportunidad que las criptomonedas representan, quiero mostrarte este mapa, esta representación visual y gráfica del tamaño de las diferentes clases de activos de inversión que existen en el mundo. Esta representación visual viene de la página visualcapitalist.com, money.visualcapitalist.com, esa es la página. Y veamos el tamaño de diferentes mercados. Cada cuadrito, como podemos ver aquí, representa 100 billones de dólares. Representa un mercado de 100 billones de dólares. Vemos que el mercado de la plata que ya se ha minado, tomando en cuenta un precio de 17 dólares por onza y estimando toda la plata que se ha minado en 1 billón, esto es 1,000 millones de onzas, estamos hablando de un mercado de 17 billones de dólares. Criptomonedas, estamos hablando de un mercado de alrededor de 2 o 300 billones de dólares. De hecho, podemos actualizarlo viendo la capitalización de mercado de las criptomonedas el día de hoy. Estamos en 420 billones de dólares. Es decir, si tomamos el número total de monedas en circulación de cada criptomoneda, y hay más de 1,400 criptomonedas, y multiplicamos esa capitalización, ese número de criptomonedas circulando. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, son alrededor de 17 millones de
bitcoins que ya están en circulación. Esta página es fundamental, la vamos a visitar muchísimas veces a lo largo del Colegio de Criptomonedas. Se llama onchainfx.com. Y esta página es muy buena porque te permite ver los precios más actualizados de las principales criptomonedas. Toman un promedio de las principales bolsas de criptomonedas para calcular el precio. Y en la columna del lado derecho podemos ver añadir columnas si queremos saber datos específicos. Si queremos saber cuántas monedas están en circulación de cada criptomoneda, vamos a esta opción de Available Supply, oferta disponible, y vemos que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin ya se añadió esta columna. En el caso de Bitcoin hay alrededor de 17 millones de monedas en circulación. Si las multiplicamos por el precio de alrededor de 10,000 dólares, tenemos una capitalización de mercado, número de monedas en circulación multiplicado por el precio por moneda, en 175 billones de dólares. Bitcoin es una moneda muy volátil, muy probablemente el precio sea más bajo o más alto cuando tú estés viendo esta clase. Lo fundamental es que no pongo yo nada en el Colegio de Criptomonedas que no represente un principio fundamental que no depende de que el precio sea X o Y. Lo que estamos viendo es el principio por detrás. Por ejemplo, estoy enseñándote que esta página es muy buena, la vamos a visitar muchas veces. Puedes manipular las columnas, puedes enterarte de muchos datos interesantes. Por ejemplo, Bitcoin va a llegar a tener en el año 2140 21 millones de monedas. Tiene un límite de monedas que van a existir. Y aquí tenemos una columna que dice: en el año 2050, con el número de monedas de Bitcoin que se espera que se tenga, que es el Year 2050 Supply, la oferta de Bitcoin en el año 2050. Aquí vemos en el lado derecho la columna. Si la seleccionamos, podemos ver que en el año 2050 va a haber casi 21 millones de Bitcoin. El inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, determinó que habría un total de 21 millones de Bitcoin y que se pondrían en circulación poco a poco a partir del 3 de enero de 2009. Ya veremos en el colegio detalladamente todos estos puntos, pero esta página entonces dice, bueno, si ya tomamos el número de Bitcoins que va a haber en el año 2050, porque sabemos que los va a haber, que van a existir, entonces la capitalización de mercado implícita de Bitcoin es de 218 billones de dólares. Si Bitcoin ya tuviera todas estas monedas en circulación, sin embargo, la capitalización de hoy es de 175 billones, porque para calcular la capitalización de mercado de una criptomoneda tomamos el número de monedas en circulación hoy por hoy y multiplicamos este número por el precio de mercado y llegamos a la capitalización de mercado. Pero entonces no importa que si el precio es diferente cuando estés viendo esta clase. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que yo quiero comunicarte? Bueno, un punto es que esta página es muy importante. Te recomiendo que la visites cuando estés consultando en internet sobre criptomonedas y manipules las columnas para enterarte de diferentes cosas. Todas estas manipulaciones de las columnas las vamos a aprender a lo largo del colegio en diferentes videos del colegio. Y el otro punto, más fundamental todavía, ya que ilustramos cómo funciona la capitalización de mercado de una criptomoneda, vemos que si tomamos la capitalización de mercado de todas las criptomonedas, que son más de 1,400, tenemos alrededor de 300 o 400 billones de dólares. Si cae el mercado de criptomonedas, bajan los precios, baja alrededor hasta unos 300 billones. Hoy por hoy está en 420 billones de dólares. Entonces, es un mercado mucho más grande que el mercado de la plata, que tiene un tamaño de 17 billones de dólares.
Si vemos las principales empresas del mundo, vemos que, por ejemplo, Apple, fabricante de computadoras, smartphones, tablets, relojes inteligentes, tiene una capitalización de 800 billones de dólares. Alrededor de eso, depende del día en que estés consultando el precio. Alphabet, que es la empresa dueña de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, que es la empresa que lanzó el sistema operacional 2 y luego el sistema operacional Windows y además Microsoft Office, los programas de hojas de cálculo, etcétera. Berkshire Hathaway, que es la empresa holding del billonario norteamericano Warren Buffett. Todas estas empresas, una de ellas se va a volver probablemente Apple, la primera empresa del mundo con una capitalización de mercado de $1 trillón. Pero lo que podemos ver es que cualquier empresa grande en las listas de las empresas principales, pues las empresas más grandes del mundo, cada una de ellas tiene una capitalización de mercado muchísimo mayor a la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas existentes en el mundo. Si Apple tiene una capitalización de mercado de 800 billones de dólares, todos los bitcoins del mundo solo tienen una capitalización de 175 billones de dólares. O sea, la capitalización de mercado de Apple es 4 veces más que la capitalización de Bitcoin. Sin embargo, es importante entender que las criptomonedas no son bonos ni son acciones. Es decir, si tú tienes una acción de Apple, si eres accionista de Apple, tú tienes derecho a recibir dividendos. Si Apple paga dividendos a sus accionistas, tú tienes derecho de recibir dividendos y además tienes derecho a una parte de las utilidades de la empresa cuando la empresa haga una distribución de utilidades. Si tú compras bonos de Apple, significa que le estás haciendo un préstamo a Apple y tú tienes derecho a recibir pagos de intereses y en 15 o 20 o 25 o 30 años tienes derecho a recibir, además de todos los intereses que has recibido, el principal de tu inversión. Las criptomonedas no funcionan así. No son Bitcoin, una moneda de Bitcoin no es una acción de Bitcoin, no tienes derecho a ninguna utilidad, no tienes derecho a pagos de intereses ni nada por el estilo. Es importante aclarar eso. Si estás encarando las criptomonedas como una inversión, entonces la utilidad de tu inversión, el retorno sobre tu inversión va a venir de que suba el precio de esa criptomoneda. Existen algunas criptomonedas que sí producen una especie de intereses. Por ejemplo, ciertas bolsas de criptomonedas tienen tokens, es decir, tienen monedas. Un token es sinónimo de una moneda y de todas las comisiones que recibe esa bolsa, una parte de esas comisiones las distribuye a los dueños de sus tokens. Entonces, en algunos casos sí hay un concepto parecido a intereses, pero en general es importante entender que las criptomonedas no son ni bonos ni acciones. No te dan derecho a que recibas intereses ni que recibas distribuciones de utilidades o dividendos. Es importante entender eso. Entonces, es ilustrativo, es relevante entender que todo el tamaño de todas las criptomonedas, del mercado de criptomonedas, es muy chiquito si lo comparamos a cualquiera de estas empresas gigantes como Apple, Google, Facebook, Amazon,
Microsoft, Berkshire Hathaway, podemos añadir otras como las gigantes petroleras como Exxon o como Netflix. Si tomamos la riqueza de todas las personas más ricas del mundo, incluyendo el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el billonario Warren Buffett, Bill Gates, el fundador de Microsoft, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el fundador de Alibaba.com, Jack Ma, el fundador de Tesla, un cofundador de PayPal, Elon Musk. Si tomamos su riqueza y la juntamos, estamos hablando de 2 trillones de dólares, mucho mayor al mercado de criptomonedas. Si tomamos el Producto Interno Bruto, nada más del estado de California, un estado con una población de alrededor de 30 millones de personas, estamos hablando de casi 3 trillones de dólares, muchísimo más que todas las criptomonedas en el mundo. Este cuadrito dorado representa Bitcoin. Si tomamos todos los activos que tiene el Banco Central de los Estados Unidos, el Federal Reserve, estamos hablando de 3,5 trillones de dólares. Si tomamos todas las monedas y billetes físicos en todo el mundo, sin hablar de depósitos electrónicos, etcétera, estamos hablando de casi 8 trillones de dólares. Si tomamos todo el oro que se ha minado en el mundo y aplicamos un precio por onza de alrededor de $1,275, todo el mercado del oro tiene una capitalización de mercado de alrededor de 8 trillones de dólares, 7.7 trillones de dólares. De aquí viene la analogía hecha por los hermanos Winklevoss. Los hermanos Winklevoss estuvieron involucrados en la fundación de una red social para los alumnos de la Universidad de Harvard llamada Harvard Connect. Contrataron a Mark Zuckerberg. Aquí está Mark Zuckerberg, que tiene 73 billones de dólares de patrimonio, con base en las acciones que tiene de Facebook. A los 2 meses de que lo hayan contratado para ayudarlos a hacer esta red social de los alumnos de Harvard, Zuckerberg sacó Facebook. Ellos lo procesaron y recibieron algunas decenas de millones de dólares y ellos lo invirtieron, los hermanos Winklevoss, en una empresa llamada BitInstant, que era una empresa para que las personas pudieran comprar Bitcoin rápidamente. Después invirtieron en una bolsa de criptomonedas en Estados Unidos llamada Gemini y también compraron muchos Bitcoins y se dice que ellos son los primeros billonarios de Bitcoin. Y se les pregunta a menudo cuándo venderían, a qué precio venderían el Bitcoin que tienen. Y ellos dicen, Bitcoin, el caso de uso principal de Bitcoin es el de ser una reserva de valor. Es un activo que paulatinamente ha venido subiendo, aunque con mucha volatilidad, desde 2009. Y entonces la gente invierte en Bitcoin como si fuera el oro digital para preservar su patrimonio contra los efectos dañinos de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si el mercado del oro tiene un tamaño global de más de 7 trillones de dólares, casi 8 trillones de dólares, entonces, dicen los hermanos Winklevoss, Bitcoin siendo el oro digital y siendo una reserva de valor como el oro físico, el mercado de Bitcoin va a llegar a tener este tamaño. En este momento el mercado de Bitcoin tiene este tamaño. Tiene un tamaño de 175 billones de dólares, mientras que el mercado del oro tiene un tamaño de 8 trillones de dólares. Entonces ellos dicen, nos quedamos por lo menos con nuestros Bitcoin, por lo menos hasta que el tamaño del mercado de Bitcoin llegue al mismo tamaño que el mercado del oro. Pues si tomamos 8 trillones de dólares y lo dividimos por el número máximo de Bitcoins, que va a ser
alrededor de 21 millones de bitcoins. 8 trillones dividido por 21 millones equivale alrededor de $380,000. Entonces, lo que están diciendo los hermanos Winklevoss es: Bitcoin es una reserva de valor, es como el oro, pero es digital, es el oro digital. Entonces, el mercado de Bitcoin va a llegar a tener el mismo tamaño, por lo menos que el mercado del oro. Entonces, cuando el mercado de Bitcoin tenga el mismo tamaño del mercado del oro, 8 trillones, sabemos que hay un número finito, no infinito, finito, limitado de Bitcoins, 21 millones. Entonces, dividimos 8 trillones por 21 millones y llegamos a la conclusión de los hermanos Winklevoss de que cuando la capitalización de mercado de Bitcoin sea de 8 trillones, cada Bitcoin va a valer $380,000. Esa es la tesis de los hermanos Winklevoss. Y la tesis básicamente es una cuenta muy sencilla que ellos basan en el número total de Bitcoins que va a haber, 21 millones, y en el tamaño del oro, 7.7, tamaño del mercado del oro mundial, todo el oro que ya se ha minado, tomándolo al precio de mercado, son 8 trillones de dólares. Básicamente lo que los hermanos Winklevoss están diciendo es: el mercado de Bitcoin está muy chiquito cuando lo comparamos con el oro o todas las monedas físicas, billetes y monedas físicas. Pero podemos ir más allá de los hermanos Winklevoss. ¿Cuál es el tamaño de todas las bolsas de valores del mundo? 73 trillones de dólares. Las bolsas de Estados Unidos, Nasdaq, la bolsa de Nueva York son grandes, las bolsas de Japón, el índice Nikkei, etcétera, son grandes, representan una parte relevante, pero todos los mercados bursátiles del mundo, 73 trillones de dólares. Todo el dinero en el mundo, incluyendo depósitos en los bancos, son 37 trillones de dólares. Si incluimos también diferentes tipos de depósitos, todo el dinero electrónico, digital, no solo el dinero físico, que es 8%, y el dinero no físico, sin incluir criptomonedas, estamos hablando de que todo el dinero en el mundo tiene una capitalización de mercado de 90 trillones de dólares. Muchísimo más grande el mercado total del dinero que el mercado de las criptomonedas. Entonces, cuando alguien te pregunta: oye, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin o a entrar al mercado de criptomonedas, la realidad es que en 2018 todavía el mercado de criptomonedas es muy pequeño cuando lo comparamos con otras clases de activos. Esto es un punto fundamental que tienes que tener presente siempre cuando estés pensando sobre criptomonedas o hablando, explicándole a otras personas sobre criptomonedas, y por eso es que he puesto esta discusión en el módulo introductorio del Colegio de Criptomonedas. Otra cuenta que se puede sacar al respecto de cómo ponerle un precio a Bitcoin es simplemente decir: mira, Bitcoin es una forma de pago. Cada vez más estamos viendo que en la Florida, en California, se venden casas, se venden carros por Bitcoin. Expedia.com, una de las páginas de viajes más usadas en el mundo, acaba de aceptar Bitcoin. Hay muchísimos casos en los que se está aceptando Bitcoin. Podemos ver algunos rápidamente. BitPay, si queremos ver en Latinoamérica, vemos que BitPay, que es un procesador de pagos usando Bitcoin, ha estado creciendo constantemente, y en total vemos que en todo el mundo
Latinoamérica todavía representa un porcentaje muy bajo de todos los pagos que se hacen con Bitcoin. Principalmente se hacen en Norteamérica, Europa y Asia, pero se está usando BitPay para vender bienes raíces. Se está usando cada vez más en Asia, y cada vez más páginas de internet están aceptando pagos con Bitcoin usando el servicio BitPay. Y en el 2018 se espera que, dado que tuvo un crecimiento de volumen del 328% en los primeros 9 años, desde 2009, BitPay procese en 2018 $1 billón en pagos. Y no solo podemos hablar de BitPay, podemos hablar de BitRefill. BitRefill es un servicio que permite que hagas recargas de tu celular prepago con Bitcoin. Y puedes estar en cualquier país, puedes estar en, qué sé yo, Chile. Y si vemos en Chile, podemos ponerlo en español y podemos poner cualquier número. Y podemos ver que puedes hacer tus recargas. Se supone que ese número aleatorio que puse es de Movistar. Puedes hacer tus recargas en Bitcoin. Y BitRefill se puede usar en Venezuela, se puede usar en Costa Rica, se puede usar en Colombia, se puede usar en cualquier país. Entonces, si aceptamos la tesis de que Bitcoin se va a volver cada vez más popular como una forma de pago, veremos en el colegio que tiene obstáculos. Cada transacción se tarda alrededor de 10 minutos para confirmarse. A finales de 2017 los costos por transacción subieron mucho, pero que también existe una solución que ya está reduciendo los costos por transacción, que se llama la red relámpago Lightning Network. Ya lo veremos en el colegio de criptomonedas. Pero si tú dices, bueno, si todo el dinero en el mundo son 90 trillones de dólares, digamos que Bitcoin represente el 1% de todo ese dinero en el mundo. Nada más el 1%. Bueno, el 1% son 900 billones de dólares. Actualmente la capitalización de Bitcoin nada más es de 175 billones. Es decir, si llega a tener Bitcoin una capitalización de mercado equivalente a nada más el 1% de todo el dinero en el mundo, va a subir 4 veces. Si Bitcoin llega a representar el 10% de todo el agregado monetario, de todo el dinero físico y digital en el mundo, 10% de 90 trillones son 9 trillones de dólares. Es decir, va a subir 40 veces de su nivel actual. Entonces, esta es otra forma de ver. Si tú comparas el tamaño de las criptomonedas, del mercado de las criptomonedas, al tamaño del mercado Forex, de todas las divisas en el mundo, las criptomonedas son un mercado enano, como también lo son si las comparamos al mercado del oro. No hay ni comparación, y esta es una representación visual de ello. Y podemos seguir viendo que todo el mercado de deuda, bonos, préstamos, etcétera, emitidos por gobiernos, empresas, son 200 trillones de dólares. Todas las bienes raíces, el mercado de bienes raíces, ya sea rural, para uso agricultural, ya sea comercial, ya sea residencial, estamos hablando que todos los inmuebles, el mercado de bienes raíces, el mercado comercial,
tiene una capitalización de mercado de 29 trillones. El mercado residencial, bienes raíces residenciales, 162 trillones de dólares. Bienes raíces rurales, granjas, etcétera, 26 trillones de dólares. El mercado de bienes raíces tiene una capitalización de 217 trillones. Es decir, estamos hablando de casi 1000 veces el tamaño del mercado de criptomonedas o de la capitalización de mercado de Bitcoin, sin entrar al tema de los derivados, sin entrar a otros temas. Pero el punto que quiere hacer el autor de este gráfico es: Bitcoin gráficamente representa esto en términos de su capitalización de mercado, y todos los demás activos representan todo esto. Entonces, realmente el mercado de las criptomonedas es un mercado muy pequeño, es un mercado enano. Sin embargo, entonces, como un todo, todavía le falta mucho por crecer al mercado de criptomonedas, y por eso es una oportunidad relevante e interesante para cualquier inversionista. Sin embargo, no nos podemos ir con la finta de que cualquier criptomoneda es buena porque todas van a subir porque es un mercado chiquito. Podemos ver que, por ejemplo, si vemos aquí en esta columna de la página onchainfx.com, mucha gente, y ya lo veremos muchas veces en el mercado de criptomonedas, pero mucha gente dice: mira, el precio de la criptomoneda Ripple es de, cada moneda son 96 centavos de dólar. Entonces, imagínate, Ripple puede subir a $10,000 como Bitcoin. Entonces, realmente puede subir 10,000 veces. Tendría que multiplicarse 10,000 veces el precio de la criptomoneda Ripple, cuya sigla, las criptomonedas tienen siglas. Bitcoin, la sigla es BTC, Ethereum es ETH, Ripple XRP, etcétera, etcétera. Dice, para que cada token XRP equivalga a Bitcoin, tendría que multiplicarse 10,000 veces. Entonces uno puede decir: voy a comprar XRP porque tendría que subir 10,000 veces para tener el mismo precio que Bitcoin. No, maestro, incorrecto. Vayamos a la columna derecha y escojamos la opción Price if BTC Normalized Supply. ¿Qué significa eso? Significa que si el total de monedas tuviera el mismo total de monedas en circulación que Bitcoin, ¿cuál sería el precio de esa moneda? Porque vemos que Bitcoin en circulación existen 17 millones, más o menos. De Ethereum, 98 millones. De Ripple, 39 billones en circulación. Entonces, obviamente que el precio es más bajo, porque hay 39 billones de tokens, de monedas. Tokens y monedas son sinónimos, de XRP en circulación, pero de Bitcoin nada más hay 17 millones. Entonces, obviamente que el precio de Bitcoin va a ser más alto porque el Bitcoin es más escaso. Hay menos monedas de Bitcoin en circulación. Y entonces vamos a esta columna, Price if BTC Normalized Supply, que puede ser el número de Bitcoin que va a haber en el año 2050, alrededor de 21 millones, o actualmente, alrededor de 17 millones de Bitcoin. Escojamos la versión del número de Bitcoins actualmente y se añade otra columna. Y esta columna nos dice que quitemos una para que la podamos ver. El precio de Ripple XRP, si en vez de tener 39 billones de monedas en circulación, solo tuviera 17 millones en circulación, es decir, si tuviera el mismo número de monedas que Bitcoin, el precio sería de $2,200. Entonces, para que uno no se vaya con la finta, sí, Ripple puede subir, pero en realidad
hay que comparar manzanas con manzanas, no manzanas con naranjas, como dicen en Estados Unidos. Si tanto Bitcoin como Ripple tuvieran el mismo número de monedas, el precio de cada moneda sería de $2,200, no de 96 centavos. Entonces, si llega a valer $5 Ripple, XRP, prácticamente tendría el mismo precio que Bitcoin. Porque lo que hay que hacer la comparación usando el mismo número de monedas. Si todavía no te queda claro este concepto, no importa, lo vamos a explicar detalladamente a lo largo del colegio. Son decenas de horas de clases. Lo importante es que aunque en su totalidad el mercado de criptomonedas es un mercado enano cuando comparado con otros mercados como los mercados del oro o de las divisas físicas y digitales, eso no significa que cualquier criptomoneda es una buena inversión. Algunas pueden estar súper valorizadas. Entonces hay que analizar cada criptomoneda individualmente, tomar en cuenta todos los factores que inciden en el precio para decidir si es una buena inversión o no. Y no significa que porque el precio esté en 96 centavos y el de Bitcoin esté a $10,000, que esté barata. No está barata, es que tiene billones de monedas en circulación, mientras que Bitcoin solo tiene 17 millones de monedas en circulación. Quise hacer paréntesis hablando de esto porque ese es un punto fundamental que pocos criptoinversionistas entienden y está entre esos puntos que yo te explicaría en un vuelo de 2 o 3 horas para que jamás se te olvidara. Vete a OnChainFX y aplica la columna Price of BTC Normalized para que veas si tu criptomoneda realmente está tan barata así cuando comparada con Bitcoin o no. Pero la visión panorámica que quiero que tengas es que realmente el mercado de criptomonedas está en sus comienzos, apenas está iniciando y es un mercado muy pequeño todavía cuando comparado con otras clases de activos. Esto representa una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque los inversionistas institucionales todavía no han entrado al mercado de las criptomonedas. ¿Cuáles son los inversionistas institucionales? Los inversionistas institucionales son, por ejemplo, los fondos de pensión. Los estudiaremos detalladamente en los demás videos del colegio, pero podemos hablar, por ejemplo, del Canada Pension Plan, que es un fondo que tiene todo el dinero que se utiliza para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados del sector público en Canadá. Entonces tienen cientos de billones de dólares para invertir. CalPERS, California Pensions, es el fondo de inversión de todos los jubilados del sector público de California. Entonces tienen todo ese dinero, ese fondo. De este fondo se pagan las pensiones de los jubilados en California y mientras no estén pagando las pensiones, invierten este dinero y son cientos de billones de dólares. Los endowments, los fondos de inversión de las universidades, las universidades más conocidas del mundo, principalmente en Estados Unidos, Harvard, Yale, la Universidad de Chicago, la Universidad de Stanford, la Universidad de Princeton, otras universidades que tienen exalumnos muy exitosos. Los exalumnos hacen contribuciones, donaciones, donativos a lo largo de los años y estas universidades han acumulado cientos de billones de dólares de todo lo que han donado sus ex alumnos y lo usan obviamente para contratar a profesores, para hacer la expansión de la planta física de la universidad, pero gran parte de ese dinero simplemente lo invierten
y el retorno sobre esa inversión pues lo usan para invertir en la universidad, hacerla crecer. Entonces, estos fondos eh, de inversión de las universidades, las principales universidades, en total manejan trillones de dólares, sin hablar de los fondos soberanos, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, etcétera. Los Emiratos Árabes tienen un fondo soberano. El gobierno, con el dinero que recauda de petróleo, de turismo, de etcétera, lo invierte en un fondo soberano y entonces son cientos de billones de dólares, sin hablar de las llamadas family offices. ¿Qué son las family offices? Pues supongamos, se retira uno de estos billonarios eh, o simplemente un millonario que tiene 10 millones de dólares y entonces eh, contratan a algún asesor para administrar el dinero de la familia, el patrimonio de la familia. Y entonces las family offices en total son trillones de dólares que manejan. Entonces, digamos, Bill Gates tiene un fondo de inversión que compra y vende acciones, que hace inversiones en diferentes proyectos, etcétera. Más allá de su fundación, tiene una fundación humanitaria. Eh, entonces, y luego no hemos hablado todavía de los hedge funds, de los mutual funds, diferentes tipos de fondos de inversión. Entonces estamos hablando de decenas o cientos de trillones de dólares. Ese es el dinero institucional, ese es el dinero grande. Pero un fondo de pensión, para que invierta en una criptomoneda, por lo menos tiene que invertir, no sé, 100 millones de dólares. Una de estas grandes empresas como la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, para que haga una inversión, pues casi tiene que invertir 500 millones de dólares o 1 billón de dólares porque son tantos billones de dólares que maneja. Entonces, si hace una inversión de 10 millones de dólares y sube esa inversión 5 millones, sube el 50% y esa inversión ahora vale 15 millones, eso no hace ningún impacto en una empresa como Berkshire Hathaway, que en total tiene que aplicar cientos de billones de dólares. Entonces, el dinero institucional todavía no ha entrado al mercado de las criptomonedas porque las percibe como volátiles, porque ve que todavía no hay regulaciones por parte de los gobiernos, que apenas están empezando a emitir las regulaciones, como la ley en México de FinTech, tecnología financiera, que gobiernos como el de Corea del Sur están considerando cómo van a regulamentar estos mercados de criptomonedas. Entonces el dinero institucional todavía está fuera del mercado de las criptomonedas, pero poco a poco se está empezando a meter. Ejemplo, la aplicación de mensajeo Telegram, que tiene 180 millones de usuarios. En el colegio de criptomonedas estudiamos el papel técnico, el white paper, la hoja técnica que explica la criptomoneda que Telegram va a lanzar, que se va a llamar el Gram, y la red se va a llamar Telegram Open Network, TON. Todavía no se lanza esta criptomoneda al público, todavía no se hace la ICO, que es Initial Coin Offering, oferta inicial de criptomonedas, pero en una preventa que se hizo entre inversionistas privados, cada uno tenía que invertir por lo menos 20 millones de dólares. Lograron vender 850 millones de dólares de Telegram, de la criptomoneda de Telegram, de los fundadores de Telegram. Entonces, se metieron algunas decenas de inversionistas privados, cada uno de los cuales invirtió 20 millones de dólares para comprar estos tokens, estas monedas
que no dan derecho a utilidades de Telegram para comprar estas monedas Gram que ni siquiera se han lanzado todavía. Entonces, en parte participaron algunas de las empresas de capital de riesgo, venture capital. Vamos a ver en el colegio el concepto de capital de riesgo y capital de inversión, value investing versus venture investing. Pero, por ejemplo, Kleiner Perkins, la empresa que invirtió en Facebook, en Twitter, etcétera, está invirtiendo, está comprando en la preventa criptomonedas Gram, la criptomoneda de los fundadores, los hermanos Durov, que son los fundadores de Telegram. Es una señal de que el dinero grande está empezando a entrar al mercado de criptomonedas. Pero cuando entren los fondos de pensión, los fondos de inversión de las universidades, los endowments, los fondos soberanos de inversión, sovereign wealth funds, cuando se empiecen a meter los fondos de inversión de todo tipo, los hedge funds, los mutual funds, entonces este mercado va a crecer 10 veces o 100 veces, simple y sencillamente porque el dinero institucional no hace una inversión si no se trata de cientos de millones, digamos por lo menos decenas de millones o cientos de millones o billones de dólares. Entonces es casi inevitable que el mercado de criptomonedas crezca muchísimas veces. Y la criptomoneda que más se va a beneficiar probablemente será Bitcoin, la primera, la más antigua, la que ha resistido a todo tipo de ataques en los medios de comunicación, por parte de hackers, etc. Y las criptomonedas que también van a prosperar son las criptomonedas más sólidas, las que tienen un caso de uso real, que pudiéramos decir Ethereum o quizás Monero, y otros proyectos sólidos. Muchas criptomonedas están en el tintero, son proyectos que están en el tintero. Por ejemplo, Ethereum, que ya veremos más adelante, es una plataforma para que se desarrollen aplicaciones descentralizadas. Ya veremos qué significa eso, pero una explicación muy fácil es si has usado Airbnb, si has alquilado un apartamento en otra ciudad que estabas visitando usando la empresa Airbnb. Básicamente una empresa es el intermediario para que alquiles un departamento de una persona, un tercero en algún otro país. Bueno, una aplicación descentralizada volvería posible que existiera un Airbnb descentralizado, o sea que no habría ningún intermediario. Entonces existiría simplemente una plataforma que pudiera ser con base en la plataforma de Ethereum, y una aplicación descentralizada en donde tú pones tu departamento, las características de tu departamento, otra persona pone las características, voy a visitar Santiago de Chile o Medellín o Río de Janeiro, tales fechas, tales cosas. La plataforma descentralizada hace la correspondencia, se hace la transacción de forma automática entre ustedes, si ustedes aceptan la transacción, y ya no habría necesidad de una empresa intermediaria. Entonces, Ethereum es una plataforma para aplicaciones descentralizadas. Monero es prácticamente, y la vamos a estudiar detalladamente, es prácticamente la única criptomoneda que es realmente privada y anónima. La cadena de bloques de Bitcoin, que ya explicaremos en qué consiste, es pública. Entonces, si alguien se pone a investigar quién hizo qué transacción y tienen recursos investigativos, pueden rastrear gran parte de las transacciones que haces con Bitcoin. Sin embargo, Monero tiene una tecnología que vuelve las transacciones prácticamente imposibles de rastrear. La tecnología se llama firmas de anillo y la estudiaremos en el Colegio de Criptomonedas. Pero
tomando como ejemplo 3 proyectos muy sólidos, con casos de usos muy sólidos. Monero, una forma de pago anónima. Es la criptomoneda que Wikileaks de Julian Assange acepta para donaciones. Ethereum, una criptoplataforma, una plataforma para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Si tú quieres acceder a esta plataforma y usar esta plataforma, tienes que pagar usando el token, la moneda de Ethereum que se llama Ether, sigla ETH. Y bueno, Bitcoin, una reserva de valor, el oro digital, la primera criptomoneda. Criptomonedas sólidas, consolidadas como estas, probablemente cuando entre el dinero institucional, este dinero institucional va a invertir en los proyectos más sólidos. Quizás en algunos proyectos hipotéticos, como los posibles rivales de Ethereum, que son Cardano, Neo, EOS, entre otros. Pero principalmente en los proyectos más sólidos, consolidados, que estén presentando resultados. Entonces, como inversionista en el mercado de criptomonedas, tienes que saber distinguir entre las criptomonedas que valen la pena y las que no valen la pena. Porque cuando estas grandes instituciones, el dinero institucional entra a un mercado, no lo hacen al azar. Un fondo de inversión de una universidad, por ejemplo, va a tener el director del fondo y además va a tener un montón de analistas, técnicos, personas que se graduaron en finanzas, que son contadores, tienen posgrados, son expertos algunos expertos en tecnología, otros expertos en finanzas, y se tiene que cada uno tiene que defender la tesis de inversión. Si has visto el programa estadounidense Billones, una serie del canal en Estados Unidos Showtime, se ve cómo funciona el flujo cotidiano de un fondo de inversión. Y entonces tiene su director, tiene el subdirector y tiene decenas de analistas y traders que están comprando y vendiendo activos y analistas que están analizando activos usando hojas de Excel súper complicadas, usando todo tipo de programas informáticos para analizar cuáles son las mejores inversiones. Entonces, cuando se meta ese dinero institucional, van a analizar cada detalle, cada pormenor de los planes de estas criptomonedas, y las que van a sobrevivir son las más sólidas. Ya lo vemos en el mercado bursátil, en las acciones. Por ejemplo, Apple, cuando cada trimestre Apple tiene una llamada con analistas, los principales bancos de Estados Unidos, bancos de inversión, tienen sus analistas que se dedican todo el tiempo nada más a estudiar y seguir determinadas compañías. Y entonces, si un analista habla con una fábrica que hace las pantallas del iPhone y dice, yo escuché que Apple no pidió tantas pantallas o tanto vidrio como el año pasado, y eso significa que a lo mejor Apple está teniendo menos demanda por sus productos, y entonces a raíz de eso voy a recomendarle a mis clientes, los clientes de mi banco, como JP Morgan o como Goldman Sachs o como Royal Bank de Canadá, les voy a recomendar a mis clientes que vendan las acciones de Apple. Entonces, son batallones de analistas en los mercados financieros que están analizando cada cosa que hacen estas empresas. Si sale un reportaje o un estudio que Facebook tiene muchos usuarios que son falsos, que son fake, puede bajar la acción de Facebook 2 o 3% en un día. Entonces, de la misma forma que los analistas de los mercados financieros siguen y analizan todos los detalles operacionales de estas empresas, pues de la misma forma los fondos de pensión, los fondos de inversión, todos los actores principales del mercado institucional, los bancos de inversión,
eh, etcétera, van a ponerle una lupa a cada una de estas criptomonedas y solo van a invertir en las criptomonedas más sólidas que valen la pena. Pero cuando entre, el punto grande es cuando entre el dinero institucional, este mercado va a volverse muchísimo más grande, el mercado de criptomonedas. Y es más que razonable pensar que pueda llegar por lo menos al nivel del tamaño, al tamaño del mercado del oro o del mercado de todos los billetes y las monedas físicas en el mundo. Y si solo hace eso, estamos hablando de que se va a multiplicar 10 o 20 veces el mercado de criptomonedas. Entonces, esa es la oportunidad, que estás tú entrando a un mercado que le falta mucho por crecer, que todavía está en su infancia y que el dinero institucional apenas está empezando a entrar. Y las primeras señales de eso es que algunos inversionistas institucionales como Kleiner Perkins, los que invirtieron en Google, cuando Google era apenas estaba empezando, algunos inversionistas institucionales están empezando a entrar al mercado de criptomonedas mediante la oferta inicial de la criptomoneda Gram de los hermanos Durov, que son los fundadores de Telegram. Pero en general no ha entrado el dinero institucional. Cuando entre el dinero institucional al mercado de criptomonedas, estamos hablando de trillones de dólares que van a entrar a un mercado que en este momento en su totalidad tiene una capitalización de mercado nada más de 420 trillones de dólares. Entonces la oportunidad es gigantesca, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora vamos a ver un poco nada más brevemente, porque esto lo analizamos y estudiamos con mucho detalle en las demás clases del Colegio de Criptomonedas, pero en este módulo introductorio quiero darte lo fundamental, que es básicamente ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es una moneda digital o virtual, es decir, no se acuñan monedas, no se imprimen billetes físicos en ninguna fábrica de la moneda, es digital y se utiliza como una garantía de seguridad, la seguridad y la integridad de estas monedas, se utiliza la criptografía, la encriptación. ¿Qué significa criptografía? Pues en un sentido muy básico etimológico, estamos hablando de ocultar información, ocultamiento de información. Entonces, por ejemplo, existe el proveedor de correo electrónico Hashmail, Hush Mail, y te permite mandar mensajes de correo electrónico encriptados. Y en las demás clases del colegio veremos diferentes tipos de encriptación. Pero, por ejemplo, tú puedes mandarle un mensaje a un amigo tuyo usando Hashmail y luego le puedes llamar y le puedes decir, mira, te va a llegar de un correo electrónico @hashmail.com un mensaje y la clave o la contraseña, por así decirlo, es Julio Iglesias. Tú escribes Julio Iglesias en minúsculas todo junto y esa va a ser la contraseña para que tú puedas abrir mi mensaje. Es decir, los contenidos, el contenido, la información del mensaje está encriptada, está toda reburujada, está toda revuelta para que nadie la pueda leer. Pero con esta contraseña que tú le llamas a tu amigo y se la pasas, si él teclea esta contraseña, se abre el mensaje, ya la información ya no está toda revuelta y tu amigo va a poder leer el mensaje, pero solo tú y tu amigo pueden leer ese mensaje. Aunque un hacker la intercepte, él no tiene la llave de encriptación, no tiene la contraseña Julio Iglesias en caja baja, todo junto, y entonces él no va a poder hacer nada el hacker con esa información. Esa es la encriptación, es
es el ocultamiento de información usando la criptografía. Entonces, una criptomoneda es una moneda digital o virtual, es decir, no se acuñan monedas, no se imprimen billetes, que utiliza la criptografía, tecnologías de criptografía y de encriptación para garantizar la seguridad de la moneda. ¿De dónde vienen las criptomonedas? Pues vienen de un movimiento que se llama cypherpunk. Ya lo estudiaremos con todo detalle en las demás clases del colegio. Esta es una colección de materiales sobre los cypherpunks que se publicó en la red social GitHub. Esta red social GitHub es como una red social para nerds, para programadores, desarrolladores, aficionados de informática. Y se publicó esta lista de los cypherpunks notables. ¿Quiénes eran los cypherpunks? Los cypherpunks era un grupo de personas que se comunicaban a través de listas de correo electrónico y foros en línea que tenían mucho entusiasmo por usar la criptografía, los ciphers, la palabra cipher, usar la criptografía para proteger la privacidad de las personas en un mundo cada vez más centralizado, en donde percibían que había muchos riesgos para los individuos que pudieran volverse víctimas de los gobiernos centralizados, que pudieran monopolizar la información. Se dieron cuenta los cypherpunks que, por ejemplo, los gobiernos y las grandes empresas pueden tener un dominio de la información. El gobierno de Estados Unidos, la NSA, National Security Agency, ellos tienen en el estado de Utah, en el estado de Utah, cerca de Nevada, cerca de California, relativamente cerca, las principales ciudades cercanas son Los Ángeles y Las Vegas, pero es un estado vecino de California y de Nevada. Tienen un centro de procesamiento de datos en donde básicamente pueden almacenar todas los mensajes, todos los correos electrónicos intercambiados por todas las personas en el planeta Tierra a lo largo de décadas o siglos. Entonces a los cypherpunks les asustaba el potencial de abuso de la privacidad de los individuos, de las personas, por parte de los gobiernos y de las grandes empresas. Nada más hay que pensar en Google. Si tú tienes una cuenta de Gmail, pues en algún servidor de Google pueden estar almacenados todos los correos electrónicos que has escrito, quizás todas las búsquedas que has hecho en Google, todos los videos que has visto en YouTube, todas las páginas de internet que has visitado. Entonces, si te pones a pensar en eso, es asustador. Entonces, lo que los cypherpunks querían hacer, este grupo de personas interesadas en la criptografía y en desarrollar una moneda digital, lo que querían hacer era proteger la privacidad de las personas y contrarrestar la centralización, la tendencia de que el mundo se fuera gobernado por pocas empresas poderosas y pocos gobiernos poderosos. Y entonces hay muchísimos cypherpunks. Uno de los cypherpunks más conocidos, por ejemplo, es Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, que es, pues ellos se dicen periodistas que publican información clasificada para contrarrestar abusos por parte de ciertos gobiernos. Otros los consideran
criminales, porque violan las leyes de la privacidad, etcétera. Pero vemos que los cypherpunks que empezaron en los años 80 y los años 90 a comunicarse entre sí, siguen muchos activos con las mismas preocupaciones. Tenemos Julian Assange, que muchos considerarían que en general su política ha sido de izquierda, su orientación política sería más de izquierda que de derecha, pero lo tenemos en febrero de 2018 publicando en Twitter al respecto de personas derechistas en Estados Unidos, que la red social Medium, que es como una red social para blogueros, cerró las cuentas de tres personas de orientación ideológica más hacia la derecha en Estados Unidos. Entonces vemos que Julian Assange, por más izquierdista, entre comillas, que sea, tiene esta preocupación por la libre expresión y por la no censura. Y uno de los temas que preocupaba mucho a los cypherpunks era este tema de la censura, que de la misma forma que Facebook o Google o Twitter pueden cerrarle las cuentas a ciertas personas, digamos que si son grupos en contra del aborto. Ha habido casos de que, digamos, en Twitter no se ha permitido que publiquen ciertos videos y dicen que, bueno, esa es una censura contra los grupos que son en contra del aborto, etcétera. No vamos a entrar en mérito, en el mérito de la discusión política, pero sí queda muy claro que Facebook, Twitter, Google, que son empresas que surgieron después de que empezaran a comunicarse entre sí los cypherpunks, son empresas que tienen un poder de censura enorme. ¿Cómo lo destaca Julian Assange en Twitter? Dice, mira, estas figuras que eran anti-establishment, estaban en contra del establishment en Estados Unidos, le cerraron las cuentas en Medium, en una red social Medium, que uno de los fundadores de esta red social es uno de los fundadores también de Twitter, y dice que es un intento de consolidar el poder y el control. Entonces vemos que los cypherpunks tienen esta preocupación. No les gustaba ni les gusta la centralización y la posibilidad de que las grandes empresas y los gobiernos pudieran controlar a las personas mediante la revolución digital, porque tendrían acceso